Bueno, yo cada vez escucho, estábamos hablando ahora de si vamos a ser mejores, peores después de la pandemia, pero lo que sí he escuchado o he leído mucho es que estamos como entrando, o que deberíamos entrar, o que necesitamos una especie de nuevo renacimiento, ¿no? Casi al estilo veneciano, ¿no? Como corriente humanista, ¿no? Vamos a hablar de humanismo. Pero el otro día leí una cosa que me hizo pensar, y es que el Renacimiento en realidad, o sea, que fue el gran cambio, pero era un movimiento un poco elitista, ¿no? Es decir, que al final era para unos, fue para unos, pero hubo una parte de la sociedad que se quedó completamente atrás, ¿no? Y que luego se fue reenganchando, pero de momento se quedó atrás, ¿no? ¿Cómo sería el renacimiento que necesitamos ahora mismo en el siglo XXI? Hombre, es que en el siglo XV han pasado muchos siglos desde el siglo XV y la cultura siempre fue elitista. Luego permeaba de alguna manera a capas sociales, pero cultura para todos nos ha llegado muy recientemente. Por eso digo que ahora, ¿cómo sería ese? Ahora que ya estamos evidentemente en otra etapa, ¿cómo sería ese renacimiento? Pues fíjate, el renacimiento lo que hizo fue poner en el centro el hombre y sus intereses, ¿no? Ya no era Dios y la fe, sino la ciencia, la razón, y se hablaba el hombre en el centro. Yo creo que ahora tenemos que poner a la mujer en el centro. Es verdad que en aquel momento, cuando decías en el centro, el hombre era el... Sí, bueno, pero no es verdad, porque realmente quien trabajaba la ciencia, quien hacía la cultura, eran en su gran mayoría, o sea, quien poseía de verdad la capacidad de razonar se pensaba que era el hombre, la mujer era bastante, ¿no? Era un ser bastante secundario. Entonces yo creo que el humanismo ahora es poner a la mujer en el centro. Mira qué bueno, ¿eh? Me encanta eso, lo apunto, me parece estupendo. Bueno, a mí me fascina el hablar del Renacimiento y el Renacimiento del siglo XXI. Creo que es volver a mirarnos o aprender a mirarnos, aprender a escucharnos fundamentalmente, a nosotros mismos, ¿no? Y me parece que esta pandemia lo ha puesto, vamos, nos ha volteado a todos y nos ha frenado y nos ha puesto en esa tesitura, en la de escucharte, no lo de fuera, sino quién eres, para qué estás aquí, cuál es tu propósito de vida, ¿no? Y efectivamente yo creo que es el renacimiento para todos, ¿no? Más allá de la cuestión de género, pienso que ese es el renacimiento del siglo XXI, el aprender a escucharte para construir y para generar una identidad propia, que yo creo que en el mundo en el que vivíamos, aunque seguimos todavía viviendo, pero sí que pienso que van a suceder muchas cosas inimaginables, que ahora creo que todavía no somos excesivamente conscientes. Me parece que eso es fundamental, mirarnos, escucharnos y saber para qué y por qué, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con ese decir, bueno, pues el humanismo surge de poner al hombre en el centro. Queremos pensar a la humanidad, pero no, y no nos olvidemos que tanto en el Renacimiento como luego en la Ilustración estamos hablando del hombre blanco, heterosexual, de edad media, de mediana edad, digamos. Bueno, entonces muy joven, porque vivía menos. Pero bueno, con bueno, cierto éxito, cierta capacidad profesional o de estatus o lo que sea, ¿no? Entonces, si algo que, bueno, realmente ya lo habéis dicho, no creo que el hombre haya dejado de estar en el centro de nuestros intereses, pero efectivamente en un mundo globalizado como en el que estamos, esa nueva mirada tiene que ser mucho más integradora, tiene que ser que comprenda la humanidad con toda su diversidad, incluyendo, por supuesto, a las mujeres, pero no solo a las mujeres, sino a otras generaciones, ¿no? El 50% de la población mundial tiene menos de 30 años. Y las diversidades culturales también. El humanismo nace en un contexto donde el único conocimiento válido es el occidental, etc. Entonces, estamos suficientemente globalizados como para
haber conseguido cosas como una vacuna en un tiempo récord, pero también tenemos que estar suficientemente globalizados como para entender que ahora mismo no hay posibilidad de dar prioridad a la humanidad como conjunto sin incluir a toda la humanidad, ¿no? ¿Y qué pasará si, como dicen, entramos en los segundos felices 20, ¿no? Es decir, ¿todo esto se va a olvidar o va a ser lo mismo pero con alegría? No sé, me lo pregunto. Yo no estoy tan de acuerdo con que vayamos a repetir el modelo de los felices 20. Yo creo que hay mucha más información, creo que hay mucha más conciencia, creo que hay muchos movimientos en el mundo que hablan de otras cosas, ¿no? y que al final eso... Yo no pienso que esto vaya a suceder. Creo que sí vamos a dar un gran paso como humanidad. Yo sí creo, soy muy optimista en eso. Ir a poco y supongo que tiene que ver con impulsar determinados movimientos pequeñitos para ir de lo pequeñito, ¿no? Un poco a lo grande. Fíjate que en el Renacimiento lo que realmente hace una quiebra en el sistema es pensar que el conocimiento es lo que te da el poder a las personas, y eso es lo que le brinda la felicidad y la sabiduría a los seres humanos, ¿no? Pero sobre todo la felicidad y la libertad. Yo creo que esos valores ahora mismo justo son los que hay que poner encima de la mesa y lo que siguen siendo válidos, y sigue siendo el conocimiento real de las cosas lo que nos procura esa felicidad y esa libertad. Y las relaciones entre personas. Exactamente. También, las interacciones con otros seres humanos, ¿no? Pero hemos tendido mucho, perdona, o sea, durante mucho tiempo los indicadores de felicidad han ido muy vinculados a la riqueza material y a la capacidad de consumo, ¿no? Y muchas otras culturas y muchas otras formas de vivir, y algunos de los indicadores que incluyen la psicología positiva, etcétera, de felicidad, incluyen otras cosas que tocan más la naturaleza humana, finalmente, ¿no? Y a lo mejor hay una posibilidad, una oportunidad de buscarlos socialmente, ¿no? De decidir, de hacer consenso, qué parámetros o qué queremos conseguir para identificarlos como un bienestar individual y colectivo y cambiar algunos rumbos, ¿no? Pero desde luego habrá cosas que haya que cambiar muy gordas. Bueno, una de las cosas que está sobre la mesa y desde hace... Bueno, por un lado el tema de la libertad, y sobre la mesa dejo que parece como que hubiera una cierta involución a veces, ¿no? en nuestras sociedades. Y otro fenómeno que está sobre la mesa y del que se habla especialmente en la pandemia y después de la pandemia, pero que ya venía de antes, ¿no? Que es el famoso movimiento slow, ¿no? A todos los niveles, el slow life, slow food, slow fashion, ¿no? Y ahí el precursor del movimiento, bueno, el precursor, no sé si es el precursor o el mayor impulsor y divulgador, ¿no? Que es Carl Honoré, dice que no se trata, que el movimiento slow no es vivir como tortugas, sino vivir lento, vivir mejor en una sociedad rápida, ¿no? En una sociedad como la nuestra, que no puede involucionar hacia pues eso, no podemos volvernos budistas todos, ¿no? Y que hay cosas de la rapidez que son beneficiosas, claro, de las comunicaciones que agilizan. Pero es ese vivir mejor, ¿no? O sea, yo capaces, ¿no? Nosotros que estamos aquí, volver al siglo XV, pero ese poner al hombre en el centro, o ese poner a la mujer en el centro, o ese vivir o ese mirarnos más hacia adentro, hacia nosotros mismos, sí que tiene que ver con el nuevo humanismo, ¿no? Y sí que tiene que ver también con ese movimiento slow de vivir mejor, es decir, aprender a vivir y a convivir con nosotros mismos mejor en esta sociedad que no es nada lenta. Y retomar valores de sociedades tradicionales que las habíamos abandonado por completo y que son recuperables y son posibles tú hablabas de comunicarnos, ¿no? En los pueblos todo el mundo se comunicaba, todo el mundo se conocía. Eso en una ciudad grande es casi imposible, pero a otra escala sí que podemos recuperarlo. Y luego las redes sociales pues serán muy malas, pero también te dan posibilidad de comunicación que antes
No tenía en absoluto, y en la pandemia lo hemos visto claramente, que hubiéramos ido sin nuestros teléfonos durante este tiempo, las comunicaciones, ¿no? que claro. Claro. Lo que sí que de lo lento, también vienen hablando desde las humanidades, que no necesariamente desde el humanismo, desde hace mucho tiempo, la reivindicación del aburrimiento como un espacio de no llenado, simplemente, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, me daba cuenta, ya había leído tus preguntas, yendo en el autobús, ya las pantallas ya hasta te entretienen con información, ¿no? Pues los glóbulos rojos son esto, el pajarillo más bonito de Norteamérica es este otro, ¿no? O sea, no hay espacio ya no solo para la introspección, sino tampoco para la contemplación externa. O sea, no se trata de que uno, de ese famoso perder el tiempo. De hecho, hay una sociedad académica, es decir, formada por expertos de distintos ámbitos, de la economía, de la filosofía, de la sociología, una academia, una sociedad internacional del aburrimiento, que se dedican a hacer estudios académicos en torno a qué significa el aburrimiento, qué papel ha tenido en la creatividad, etcétera, etcétera. Esto es algo... Es muy interesante esa mirada. Yo creo que hay que desterrar la lentitud, el ser lento con algo negativo. Creo que es fundamental colocar esa creencia. La reflexión es fundamental para luego ejecutar con agilidad. Entonces creo que esta sociedad tan urgente todo el tiempo no nos da tiempo a reflexionar, no nos han enseñado a reflexionar, ¿no? Y pienso que el movimiento Slow y sobre todo el libro de Carl Honoré, El elogio de la lentitud, habla de esto, ¿no? El eliminar la negatividad él habla también del concepto de la edad, ¿no? De la experiencia y sobre todo de que ser lento no es malo. O sea, lo que es malo es no hacer, no ejecutar, pero que la reflexión es fundamental para poder avanzar, ¿no? Y luego yo creo que en las relaciones, en cómo nos comunicamos, me parece que algo que habíamos perdido es las conversaciones entre las diferentes generaciones. Creo que estamos viviendo una sociedad donde parece que tener amigos de diferentes edades o relacionarte con diferentes generaciones no está bien, ¿no? O sea, están encasillados los jóvenes, sus pandillas, todo tiene un proceso, pero creo que genera tanta riqueza poder compartir lo que además se llama familia, ¿no? El entorno familiar con diferentes generaciones, o profesionalmente las personas que empiezan con los que ya están de salida. Creo que es fundamental recuperar ese diálogo, me parece básico para ambos, ¿no? Para que los jóvenes escuchen, aprendan a reflexionar y para que la gente mayor también, es que estamos viviendo, o sea, es que la gente que pasa a los 50 también vive y también siente y tiene mucho por hacer todavía, ¿no? Y parece como que lo hemos castigado. Yo creo que hay que recuperar esto. Bueno, somos gente con una experiencia y con un conocimiento que creo que la sociedad tendría que reivindicarlo, ¿no? Y desde los 60, no solo de los 50, que yo ya estoy en esa. Ha dicho a partir de los 50. A partir. Yo tengo una amiga de 80 y muchos, que ya estará dentro de los 90, que ya es emprendedora. Y todavía cuando hablas con ella, además hace 2 días, me dice, a ver, ¿qué puedo poner en marcha este año? Dame ideas. Ella todavía te habla de tengo los muebles ahí para dentro de unos años cuando consiga hacer esta otra parte de la casa. Claro, ella tiene amigas muy jóvenes porque realmente ella se alimenta y se nutre de esto, ¿no? Esto hay que reivindicarlo. O sea, me parece que hay que conseguir tener ese espíritu, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, pues es muy gracioso, ¿no?, que Carl Honoré haya escrito hace muchos años, ¿no?, El elogio de la lentitud, y la figura clave del Renacimiento, del humanismo, Erasmo de Rotterdam, escribió el elogio de la locura, ¿no? Entonces bueno, me parece un paralelismo gracioso. Entonces también yo me preguntaba, bueno, en el Renacimiento miraban hacia la civilización grecorromana. ¿Nosotros hacia dónde tenemos que mirar para inspirarnos en este nuevo humanismo?
Yo sigo pensando en que hay que mirarnos a nosotros mismos, que hay que escucharnos. O sea, yo sigo en lo mismo porque está todo... es que tenemos todas las Como herramientas cultura, a día pero de como- hoy, como Sí, pero cultura. como cultura, no. Pues bueno, yo creo que Erasmo de Rotterdam es una buena mirada, ¿no? O sea, volvernos a él. Yo creo que Mirarle a él. tenemos que mirar al planeta un poquito, pero no como una cosa Bueno, sí, efectivamente. que tenga que, precisamente desde el punto de vista, yo no sé si el término humanismo me convence, pero si queremos realmente tomar en cuenta la humanidad en su conjunto y entender que queremos vivir lo más a gusto posible, con la menor desigualdad posible, el máximo número de personas posible, yo creo que la famosa transición ecológica, que no trata solamente de cambiar las fuentes de energía, probablemente trate de reducirlas y de tener otro tipo de relación con las materias primas, etcétera, es hacia donde tenemos que mirar. Porque no es mirar a Gaia ni al planeta como si fuera la Tierra, le da exactamente igual que nos extingamos, que nos dejemos de extinguir, que haya 18 grados más o 45 menos. Al planeta y a la vida sobre el planeta hay bacterias que estarán deseando tener espacio para desarrollarse de otra manera y a ver cómo evolucionan. Pero para nosotros es básico, yo creo que ahora mismo si tenemos que mirar hacia algún sitio, además de, desde mi punto de vista, además de lo que decía antes, de mirar el conjunto y la diversidad de la humanidad y tratar de enfrentarnos a que hay una serie de desigualdades que no se pueden seguir consintiendo si nos decimos humanistas en el sentido de defensores de la humanidad, el que hacemos con nuestros recursos naturales. Fíjate que incluso no solamente estamos hablando del planeta, es que ya cuando se habla de la exploración espacial, ¿qué va a pasar con las... Lleguemos a traer materia prima de otro planeta. Sí, es que tiene que haber un puede derecho haber. espacial, ¿eh? Sí, sí. ¿Va a ser del país que lo traiga? No lo sabemos. O sea, que realmente quizás el nuevo humanismo sea el humanismo sostenible, ¿no? Sin duda, no puede ser otro, O sea, yo creo, ¿no? realmente No la, puede ser otro. Porque o la es que nueva definición tendemos- del humanismo debería ser la del Tendemos humanismo mucho a sostenible, autodestruir todo aquello que tocamos y además cuando Bueno, pones ¿no? encima de la mesa temas candentes, la gente Huye. se cierra diciendo no, pero esto me quita mi terreno o esto perjudica a tal colectivo o es malo para tal línea productiva y no terminas de ir al centro de la cuestión. Es que todos estamos viviendo aquí y si destruimos mucho no nos va a quedar sitio, o por lo menos nos va a quedar un sitio agradable, ¿no? Todos En el estamos que- gastando más de lo que tenemos. Quiero decir, pero no en nuestra Sí, economía, no económicamente, tal, sino... que, en una charla escuché que en el mes de julio, en el mes de julio, digamos que los recursos que tendrían que durar hasta diciembre, pues en julio ya se han consumido. Imaginad que nuestras economías domésticas, Sí, funcionará o nuestras igual, ¿no? empresas, en junio ya se hubiera fundido el presupuesto del año, ¿no? O sea, sería totalmente imposible. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Y Pero al es final- complicado porque, claro, las economías de prácticamente todos los países se mantienen a base de consumo. No, si se frena el consumo, se frena la No, no, economía. no, no. Entonces el discurso Es otro es consumo. muy complicado. Claro, es otro Entonces consumo. decir, vamos Yo a consumir... creo que tiene que haber una reducción en el consumo. Es- Si nos pongamos como nos pongamos, pero tú eso lo pones encima de la mesa y te pueden Porque no saltar puedes, a la tú puedes cambiar yugular, las ¿eh? fuentes de energía, pero al final, yo qué sé, para la energía solar, los materiales que necesitas utilizan tierras raras, o sea, una serie de materiales, en fin, que no es infinito. Y al final no solo es una cuestión de fuentes de energía, también es una cuestión de residuos. No, y de También es- personas. Estamos hablando Por de humanismo supuesto. y es de cómo trabajan esas personas que están creando, Tienen que comer, que beber están- agua potable, que o están sea, sacando los minerales para Por los supuesto. teléfonos o que están, ¿no? O sea, al final es cambiar un poco toda la mentalidad para efectivamente volver a poner al ser humano en el centro, ¿no? Y en el foco, y el ser humano de una manera, bueno, pues eso, sostenible, ¿no? De una manera que contribuya a la supervivencia de la humanidad y del planeta, ¿no? Con todo lo que eso significa, que es Eso requiere mucha educación, ¿no? Lo que mucha decía. renuncia, ¿no? Sí. Y eso es lo que un pasa cambio de y por modelo. eso
No, yo estoy de acuerdo con Isabel, que ahí si no hay No renuncia... podemos estar todos conociendo el planeta entero en aviones sin parar, comprando sin parar, teniendo de todo. Es que no podemos. El modelo no es sostenible. Eso yo creo que es lo que la pandemia ha parado, ¿no? Y ahí hemos parado un poco a reflexionar. Pero todo el mundo lo que quiere es necesitamos. volver a eso. Todo el mundo, yo creo que no. Yo creo que Todo el el- movimiento que justamente lo que está poniendo es no eso de vamos a ser mejores después de la pandemia, no, yo eso tampoco lo creo. Pero vamos a mirar de otra manera las cosas y vamos a consumir de otra manera. Yo quiero pensarlo, a lo mejor. Pero ya tendremos que exigir legislaciones que obliguen a eso, porque es que si no, como ciudadanos, y hablo del mundo entero, porque para consumir de otra manera al final, es que si volvemos a la libertad que hablamos, ¿qué es la libertad realmente? Al final, la capacidad de decisión, de expresar, de realizarte o realmente hacer lo que te da la gana. Entonces, si mientras no se prohíban ciertos materiales, de ciertos elementos de uso y tal, aquí estamos todos con nuestro móvil. Pero es lo que te decía... Es verdad, claro. Exacto, entonces, o de alguna manera nos autoexigimos como sociedades que haya cosas que no se puedan permitir, que no se puede poner ciertos límites al crecimiento, ¿no? Como en el libro que cumple 50 años del Club de Roma, los límites al crecimiento. Tiene que haber límites al crecimiento y tiene que haber límites a una actividad eso es verdad. Tan devastadora como la nuestra, como la de unos pocos. Pero y eso es importante que la gente lo sepa, que la gente tenga ese conocimiento, porque si no, solamente legislando, lo que puedes crear es también mucho enfrentamiento, esa polarización de la que hemos hablado, ¿no? Antes decía que en el Renacimiento es el conocimiento el que te da la libertad y la felicidad. O sea, que la libertad parte del conocimiento. Sí. Si tú no tienes conocimiento de Estoy de acuerdo. ¿qué libertad tienes? Si no sabes lo que hay, tú no sabes qué elegir realmente. Estoy de acuerdo. Entonces, Pero para eso hacen falta también las humanidades. Yo que creo firmemente en que además hasta la pandemia realmente yo echaba de menos un reconocimiento social al conocimiento científico de las ciencias biológicas, de la química, etc. Bueno, esto parece que ha encontrado su sitio, ¿no? Pero creo sinceramente que tiene que ir acompañadas de las humanidades, ¿no? O sea, al final, para mí hay un ejemplo muy claro. La ciencia te trae la vacuna, las humanidades te dice en qué orden nos vacunamos sin que esto sea un lío, ¿no? Al final, quién tiene prioridad, qué entendemos por personas más vulnerables, qué grupos son prioritarios. Lo hemos entendido a medias, lo hemos entendido a nivel local, porque desde luego mientras el mundo entero no esté vacunado no vamos a esto no ninguna vamos parte. a ningún O sea, sitio. Sí. Lo hemos entendido en unas escalas que podemos manejar como especie, ¿no? Dicen que podemos manejar hasta grupos de 150 personas directamente, ¿no? Algunos paleoantropólogos aspiran a que podamos entender. Arzuaga en un momento decía que a ver si un día su aspiración sería que entendiéramos que la humanidad entera es nuestra tribu. No sé si seremos Hombre, un poco capaces, ¿no? de eso, pero bueno, pero que es un deseo loable, ¿no? Está claro que tienen que cambiar cosas y que tienen que cambiar cosas que pasan, desde mi punto de vista, por cambiar el concepto de consumo y sin duda. Y de comunicación. Y de comunicación. Sí, y yo creo que ahí el arte tiene un gran poder transformador, ¿no? Y divulgador para este momento, para este renacimiento, ¿no? Encontrar ahí el conocimiento a través del arte, tiene un poder sanador y transformador como sociedad, ¿no? Yo creo que es esa mirada la que tenemos que tener. El arte, la cultura, La en general, cultura, ¿no? todas las disciplinas, sí, Claro, la cultura. porque el arte es un lenguaje universal, pero también lo es la música, ¿no? Claro, todas las disciplinas artísticas, desarrollar y fomentar la creatividad, creo que es fundamental, y ahí empezar a generar... Y ahí volvemos a la necesidad del aburrimiento. Otra vez, no, bueno, claro, Bueno, es por que el eso, aburrimiento o sea, es- yo no sé si sea el aburrimiento, pero sí un poco la contemplación o los momentos de vacío, de ¿no? vigilia o de vacío, ¿no? Y por eso yo creo que hay Llenarlos. tanto auge de la meditación, hay tanto auge del yoga, ¿no? Porque yo creo que como... Del mindfulness, que claro, es como precisamente... parar, ¿no? justo Parar, y parar. mirarse, ¿no? Y de parar y
ni siquiera mirarse, No, respirar. respirar. O sea, Respirar, darte cuenta que eres un ser vivo que respira, ser consciente de tu respiración, y eso, bueno, las sociedades Cuesta. orientales tienen una gran sabiduría sobre todo lo que se Totalmente. consigue Claro, con cuando eso. además ¿no? hablamos de conocimiento, si queremos ir a un concepto de humanidad extendido, desde luego el conocimiento no solo es el conocimiento acumulado en Occidente, ni muchísimo menos. claro. Sobre Es todo mucho no. más amplio. No, total. Sobre todo no, yo creo, ¿no? O sea, porque nuestro conocimiento es demasiado fragmentado, ¿no? Y es demasiado como único, es como hemos hecho como dioses a los hombres, ¿no? En el fondo, entonces es como un ente y no miramos alrededor, no miramos al universo, no miramos, no sé, otras cosas que nos complementan como seres humanos, ¿no? Y ahí es una cosa muy importante, yo creo, el tema de la tecnología, ¿no? Y cómo frente a lo que se podría suponer de la deshumanización de la tecnología, iba a decir de la teología, de la tecnología en el fondo, en la pandemia nos ha ayudado a entendernos y a unirnos, ¿no? Yo leyendo el libro de Irene Vallejo, el universo en un junco, pensaba que efectivamente la línea desde el junco, el papiro, el códice, llega hasta el iPad, el teléfono, o sea, simplemente son instrumentos distintos con los que accedemos a la cultura, con los que leemos, con los que conocemos el mundo, con los que nos comunicamos, o sea, es una nueva herramienta, es un soporte. Entonces a veces quizás le damos demasiada poder destructivo al soporte, ¿no? Si los niños miran todo el rato el teléfono, bueno, es que los chicos se están comunicando de otra manera, que seguramente hay que poner límites a todo eso, yo no te digo que no, pero tampoco demonizarlos, porque ¿vamos a volver al papiro? Pues no. Pues no. Nadie de los que estamos aquí podríamos. Yo creo que siempre buscamos excusas, ¿no?, para justificar. Entonces siempre buscamos los culpables de lo que va sucediendo, y en este caso la tecnología. Pero yo creo que hay que buscar el equilibrio, y efectivamente volvemos otra vez a lo mismo. El equilibrio se consigue cuando tienes conocimiento y tienes pensamiento propio y tienes la capacidad de discernir. Esto quiero, esto no quiero, ¿no? Y la tecnología efectivamente es una herramienta que nos da mucho poder, para bien y para mal. Pero luego tenemos que construirnos como sociedad para saber cómo consumirlo y tener una elección y un criterio propio, ¿no? No nos lo tienen que dar los demás, sino que tú sabes qué quieres, qué no quieres, cuándo consumes, cómo consumes, cuándo te paras a pensar, cuando quieres silencio y cuándo no, ¿no? Bueno, por eso es muy importante acceder a esas tecnologías ya con un criterio formado, donde puedes seleccionar, donde puedes distinguir. Dices lo de los niños, ¿no? Yo veo claramente que hay, donde veo el problema sobre todo es en los contenidos, pero pasa en estas cosas y pasa también en películas, ¿no? Tan trepidantes, tan rápidos, volviendo a shun, 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 la prisa, y luego en ese comportamiento tan ajetreado, digamos, ¿no? Pero fíjate que es muy importante al final, uno dice, bueno, pues la educación tiene que empezar por otras cosas, luego ya se llegará a la tecnología. Yo me acuerdo cuando se inició el proyecto de Profuturo, de Telefónica y de la Caixa, que intenta luchar contra la brecha en educación a través de la tecnología, que ya ha alcanzado casi 20 millones de niños. Y tú dices, bueno, hay que empezar por ahí, pues la verdad es que sí, hay que empezar por ahí, porque es lo que los conecta realmente. O sea, y la pandemia ha demostrado que al final la brecha digital hace que sea una brecha de todo, de riqueza, de educación, social, laboral, etcétera, etcétera. Claro, esos colectivos de niños que, por ejemplo, había un ordenador para toda la casa, imagínate. No es lo mismo que hay un ordenador para cada uno en casa para estudiar, o ninguno, ¿no? O con el teléfono incluso, ¿no? Estudiando con el teléfono, muchas solo, sin familias, ordenador. muchas familias en las que no había conexiones, y que, bueno, pues que realmente ahí se produce una brecha social importante. O sea, y hay países donde es el nuevo analfabetismo, en el fondo es el... Y en países donde el confinamiento ha supuesto un confinamiento radical sin ninguna conexión, es que claro, ahí es un aislamiento grande, ¿no?
Pero de la misma manera que la imprenta fue el gran cómplice del humanismo en el siglo XV, ¿creéis que en el futuro alguien dirá que la sociedad digital o la tecnología ha sido la gran cómplice de la humanización o del nuevo humanismo, ¿no? del humanismo del siglo XXI, de este humanismo sostenible que a lo mejor también es sostenible y tecnológico? Yo creo que sí, vamos. Sí, yo creo que hay está en el ninguna centro duda, de nuestras vidas, Claro. ¿no? Sí, y además es lo que permite el conocimiento del otro, ¿no? Ahora mismo es lo que más nos acerca a lo más diferente, ¿no? No todos vamos a ser Marco Polo ahora mismo. Permite, porque también para conocerse uno, conocerse en contraposición o en complemento a los demás, o sea, conocer a los otros en realidad, desde luego agiliza mucho el conocimiento. Yo me acuerdo, claro, no es internet, pero yo recuerdo los documentales. Yo soy bióloga de formación, luego me especialicé en otra cosa, pero en la carrera estudié biología, y yo recuerdo que soy de la generación de haber visto los documentales de Cousteau y de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo sin aquellos documentales no hubiera conocido en absoluto, y en el caso de Félix Rodríguez de la Fuente sí, al campo he ido algo, bueno, no he tenido un lobo entre las manos, pero he ido al campo, pero con lo de Cousteau yo me acuerdo que ya de niña decía, bueno, qué maravilla poder ver esto, porque me da una pereza horrorosa meterme debajo del agua, o sea, yo no tengo ninguna necesidad, y me encanta que a unos les gusten unas cosas y me los cuenten, ¿no? Como Julio Verne, que se movió poco de su chimenea, ¿no? Nos hace volar con la imaginación, ¿no? Al final, claro que la tecnología y que otros se sumerjan literal y metafóricamente en otros mundos, Y nos tú puedes acceder a ella. A mí esto me fascina, y además no me crea esta cosa posesiva de y yo también quiero estar allí, ¿no? A veces digo, mira qué bien, que esto lo veo o lo conozco o lo leo a distancia, ¿no? Yo lo vivo con una posibilidad de acercamiento a otros mundos y a otras mentes que me parece maravillosa, ¿no? Maravillosa. Pero que ojalá no nos haga a todos, volviendo a la cosa de la sostenibilidad, querer estar en todas partes y en todos los sitios donde todos los demás han estado y han hecho algo, ¿no? Porque esto no es posible. Y además los destruimos, porque por eso, bueno, cuando se habla ¿no? tanto No del hablo de tema turismo dinero. masivo que destruye las ciudades, ¿no? Que elimina el tejido social de las ciudades, es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, y mucho en España, porque en España basamos mucho la riqueza del país en un turismo masivo que te destroza el territorio, ¿no? Ya hay, Yo creo que ahí hay un movimiento de cambio. Está cambiando, sigue habiéndolo el turismo masivo, pero yo Ahora creo no que hay sí turismo está masivo. ahora no. Sí, bueno, no, pero Ahora no hay turismo. ahora no hay nada. Pero fíjate sí. lo que de pronto ahora es viajar a sitios cercanos donde no hay unas cantidades de gente que te hacían casi imposible estar, y volver a disfrutar Que de dejaban esos muy poco, espacios. claro, y que dejaban muy poco beneficio, que era muy destructivo. Pero yo creo que eso sí que está cambiando en España, y hay un patrimonio natural y cultural increíble, infinito, que no son solamente las Meninas, es que hay cosas en todas partes, quiero decir, la Sierra de Atapuerca, sin ir más lejos, es un yacimiento excepcional. Bueno, es que no me voy a poner a relatar todo lo que tiene España, pero porque hay muchísimo, pero que yo creo que sí que va creciendo ese tipo de turismo que llaman los expertos de calidad, ¿no? Que es Fíjate, Málaga, por ejemplo, que ha basado su turismo en el arte. Era una ciudad donde no iba ningún turista, la gente iba a la Costa del Sol, y Málaga turista no hubo nunca. Málaga es una apuesta. Y sin embargo está el Museo Ruso, el Museo Picasso, el Pompidou. Y a través de la Entonces, cultura están llegando grandes inversiones económicas. Yo creo que se está cambiando mucho. Efectivamente, ya hay un pensamiento diferente, ¿no? Y sobre todo poner en valor el medio ambiente, efectivamente, medioambiental. Generador de negocio. Total, claro.
Yo creo que sí, porque al fin, porque empiezas a través de la cultura artes, entonces vas atrayendo a las personas que reflexionan, entonces se va haciendo un movimiento económico, o sea, al final va generando riqueza, ¿no? Que es de lo que se trata. Talento, y ¿no? atracción de talento, efectivamente. Fíjate, yo creo precisamente que la moda de creador, que recupera tanto los valores de las artesanías tradicionales, pero proyectándolas hacia el futuro, haciéndolas avanzar, ¿no? España tiene una enorme riqueza, hay muchísima creatividad, muchísimos diseñadores que trabajan en ese ámbito y sin embargo no son demasiado conocidos ni dentro ni fuera, y yo creo que tenemos ahí un enorme potencial para trabajar en ese campo, donde además es el slow fashion, pero otra manera distinta de consumir, no está generando residuos, están manteniendo el tejido productivo de esa España vaciada, que es donde están precisamente todos esos artesanos, que además son casi todos mujeres. O sea que es un discurso, a mí me parece muy interesante, muy integrador y muy rico. Y lo están llevando a cabo sobre todo jóvenes generaciones. Claro. Pero fijar que se apoyan también por ejemplo, antes hablabais, ¿no?, del caso de Palomo Spain, ¿no?, que él va a su pueblo y recupera a las personas mayores, a las de toda la vida, con lo cual ese movimiento generacional es muy interesante, ¿no? Esa y Leandro Cano, que Leandro ha montado en Encina Hermosa una asociación de señoras tejedoras que le hacen todo el punto en un pueblo perdido de Jaén. Hay muchos casos, o Moisés Nieto, hay muchísimos casos. Con la Cería, que ha creado una web para una plataforma para poner en contacto a los diseñadores y a artesanos de Madrid, ¿no? Artesanos y artesanas. Es muy importante esto que estás diciendo, porque es verdad que España tiene, y eso yo lo meto dentro de la corriente del humanismo, ¿no? España puede presumir de una artesanía que otros países no tienen, ¿no? Pero de una manera casi como orgánica, es decir, que aquí se sigue haciendo alfarería de una manera muy artesana, pero porque se sigue vendiendo y se siguen bordando mantos de las vírgenes y los moros y cristianos, quiero decir, sí, hay bordadores, se siguen haciendo artesanas del calado en Canarias, total, o sea, hay una riqueza muy rica, ¿no? Y entonces es cierto que hay que hacer una reivindicación de todo eso, ¿no? Que lo pueden hacer los diseñadores y ellos mismos, ¿no? Con una reivindicación del arte popular, en el fondo, ¿no? Pero hay un problema, que es que muchas de estas artesanías tenían su razón de ser en un momento determinado para unos usos que han desaparecido. Bueno. Entonces, si tú eso no lo llevas por otro camino, se termina desapareciendo porque deja de tener sentido. Llega un momento que no le puedes vender a más turistas, pierden calidad unas jarritas para filtrar un agua en un sitio que no sé qué, cuando ya no se hace. O sea, le tienes que añadir el diseño. Tienes que unirlo al valor del diseño y darle un uso contemporáneo, porque si no, eso naturalmente se muere. Y lógicamente se muere, porque ya no tiene... Hay muchos oficios que se han perdido porque ya no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, si nosotros no le encontramos... Pero ese aprovechamiento de todos esos oficios, de todos esos saberes, ¿no? Exacto, de ese conocimiento llevado al siglo XXI, ¿no? Recuperar los valores auténticos y sobre todo en consonancia y en equilibrio con el espacio en el que vives, ¿no? Medioambiental y cultural. Yo creo que esa es un poco la base de todo, ¿no? De esta nueva era, que a mí me parece súper excitante, ¿eh? A pesar de todos los conflictos que hay en este momento. Me parece que empezamos a vivir algo muy bonito, o sea, que el poder, ¿no? Vivir cómo cambiar todas estas cosas, porque van a cambiar mucho más de lo que creo que nos imaginamos, ¿no? O sea, el humanismo sostenible y positivo. Total.
Bueno, a ver si vacunamos a África, ¿no? Sí, eso no, Que hay países que se han estaría vacunado mal. 25 personas. Lo leía el otro día, digo 25 personas. Creí que era el 25%, no, eran 25 personas. Entonces...